terminar muy bien el tema que tiene que ver con el plano, con esto del verdadero tamaño de una figura. Pero claro, como el método que vamos a trabajar en el debatimiento, entonces vamos a explicar en qué consiste ese procedimiento conocido como abatimiento, cuando se aplica a planos o a figuras que están contenidas en un plano. La idea fundamental del abatimiento es la de hacer que el plano pi, el plano que contiene la figura cuyo verdadero tamaño yo necesito encontrar, hacer que este plano gire alrededor de una recta paralela a un plano de proyección, preferiblemente una de las trazas del plano. Es decir, normalmente el abatimiento se realiza haciendo que el plano pi gire alrededor de una de sus trazas. Si yo hago que el plano pi gire alrededor de la traza horizontal, entonces el plano pi al final va a quedar confundido con él. Es decir, lo abatimos, lo hacemos caer sobre el plano horizontal mediante un movimiento de rotación. La otra alternativa es hacer que el plano gire en torno a la traza vertical o a su traza vertical, y de esa manera logramos que el plano quede abatido sobre el plano vertical, confundido con él. Las dos operaciones, pues, son equivalentes, sí, son válidas, claro, usted puede hacer la que, aplicar la que prefiera, depende también de las condiciones del problema o del espacio que se tiene en la hoja, ¿no? En la lámina. Claro, cuando se dice que yo abato un punto, que yo abato un plano, yo estoy haciendo que gire todo el plano, ¿verdad? Como pasó con los ejemplos que vimos en clases anteriores, donde giramos planos, pero no eran oblicuos. O sea, es lo mismo, pero aquí hay unas condiciones diferentes, ¿verdad?, que hacen que el procedimiento pues tenga unos pasos diferentes. Cuando se trataba de un plano proyectante, yo le expliqué dos maneras de abatir el plano. Y pues tratándose del plano paralelo a la línea de tierra, le expliqué también una forma de abatir este plano alrededor de su traza vertical, hallando primero la proyección lateral, recuerden, luego girándolo alrededor de la traza vertical. Pero en este caso, el giro o el abatimiento es el mismo, solo que, como el plano es oblicuo, pues el procedimiento va a cambiar. Cuando se habla de abatir un plano, pues se habla de abatir todos los puntos de ese plano. Pero claro, en un plano pi, cualquiera, existe una cantidad infinita de puntos. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender aplicar la operación de abatimiento a todos los puntos del plano. Es físicamente imposible, ¿verdad? Pero nosotros abatimos ciertos determinados puntos del plano. Por ejemplo, si a mí me interesa construir un triángulo y conozco un lado, dos vértices, ¿verdad? Pues entonces a mí me importa abatir esos dos vértices que son los que me permiten resolver el problema. Bueno, o si el triángulo ya está hecho y quiero ver el verdadero tamaño, pues entonces me interesan tres vértices. Depende de los problemas. Entonces yo voy a comenzar el procedimiento, o lo voy a explicar en primer lugar, para aplicado a un punto que pertenezca a este plano y cuya proyección luego del abatimiento yo quiero encontrar. Digamos que conozco un punto A, ¿cierto?, que pertenece a ese plano pi, y que yo voy a abatir ese plano, y por supuesto cuando abata el plano, pues también me tocará abatir el punto A, porque claro, el punto A pertenece a él. Primero voy a buscar las proyecciones de A, haciendo que pertenezca, por ejemplo, a una recta horizontal. Como ya ustedes saben, si el punto A pertenece a este plano, pues debe pertenecer a una de sus rectas, y por lo tanto las proyecciones diédricas de A pues se situarán sobre las proyecciones diédricas de esa recta, ¿verdad? En este caso, como les digo, una recta horizontal. Esta sería la proyección horizontal del punto a su H, y esta será la proyección vertical del punto. En el sistema diédrico, suponiendo que conozco, digamos, la proyección vertical de A,
para asegurar que ese punto pertenece al plano pi, pues lo que debo hacer es asegurarme de que pertenezca a una recta de ese plano y lo voy a hacer igual que acá, utilizando para ello una recta horizontal que pertenece a ese plano. Bueno, en ese punto yo deseo abatir ese plano y por supuesto necesito específicamente en ese plano abatir al punto A. Claro, los problemas, como les digo, a veces hay que abatir 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, depende del problema que uno tenga. Pero siempre es lo mismo, todos los puntos son iguales. A menos que el punto se sitúe, por ejemplo, sobre la traza horizontal o sobre la traza vertical, pues el procedimiento es básicamente el mismo. Digamos, por ejemplo, que deseamos abatir el plano pi alrededor de la traza horizontal, de manera que esta traza horizontal va a constituirse en una charnela, ¿verdad? Un eje alrededor del cual gira el punto pi, por supuesto, todos los puntos que son infinitos. Cuando ese movimiento de rotación se verifica, en todo movimiento de rotación debe existir un eje de rotación, ¿verdad? Que en este caso, como les digo, va a ser la traza horizontal del plano. El movimiento de rotación lo va a realizar el punto A. ¿Sí? Aparte de el eje de rotación y el punto que va a realizar el movimiento, necesitamos conocer el radio de giro. ¿Sí? Y el radio de giro del movimiento de rotación siempre es perpendicular al eje de rotación. O sea, vamos a poner un ejemplo sencillito. Aunque en la práctica no es del todo cierto lo que yo les voy a decir, en la rueda de un carro normalmente se supone que están perpendiculares, ¿sí?, al eje de rotación de este carro. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que yo tengo un punto en la superficie de rotación y este es el eje de rotación, pues la distancia desde el punto al eje de rotación que se toma en forma perpendicular a dicho eje es lo que se conoce como el radio de giro. Bueno, el radio de giro del punto A lo vamos a tomar, repito, en forma perpendicular al eje de rotación. Y hemos dicho que en este ejemplo el eje de rotación va a ser la traza horizontal del plano. Si el radio de giro del punto A, o radio de rotación, también se conoce como radio de abatimiento. Si esa línea va a ser perpendicular a este eje de rotación, que es la traza horizontal del plano, pues recordando las clases anteriores podemos decir que ese radio de rotación se sitúa sobre una de las rectas de máxima pendiente del plano. Bueno, una recta que ustedes vieron en la clase anterior forma con la traza horizontal del plano un ángulo de 90. Eso lo vimos en la clase. Luego, hay, además del radio de rotación, hay un centro de rotación que digamos de la rueda. En el caso de la rueda sería la manzana de el eje acoplado con el ritmo. Entonces, el centro de rotación para el punto A viene a ser el punto de corte entre esta dirección de máxima pendiente, que pasa por el punto A, y el eje de rotación mismo. Es decir, que este punto es lo que nosotros llamamos en la materia el centro de abatimiento, o el centro de giro, o el centro de rotación, o el centro, las tres cosas vienen a ser lo mismo, correspondiente al punto A. Y yo voy a llamar, por ejemplo, punto K. Nótese cómo si el punto K es el corte entre el radio de giro y el eje de giro, ese punto pertenece al plano horizontal, puesto que el eje de giro o eje de rotación
es una recta que está en el plano horizontal que tiene altura igual a 0. Por lo tanto, el punto K es un punto que pertenece a la traza horizontal del plano, al plano horizontal de proyección en consecuencia. De manera que la proyección horizontal del punto K va a coincidir con el punto en sí mismo. Y como ya sabemos del primer parcial, ¿verdad?, del sistema número 1, la proyección vertical del punto K ha de ubicarse en o sobre la línea de tierra, como debe ocurrir para todo punto que tenga la altura igual a 0. Como ya vimos en recta de masa más bien, podemos recordar que cuando yo defino la proyección horizontal de dicha recta, esta viene a ser perpendicular también a la traza horizontal del plano, eso lo vimos. Es decir, que acá también vamos a obtener un ángulo de 90 grados entre la proyección horizontal del radio de giro, que es esta línea amarilla, y la proyección horizontal del eje de abatimiento o eje de rotación. Este radio de giro queda entonces en proyección vertical definido de esta manera. Aquí casi que pareciera que fuera paralelo a la traza vertical, pero no puede ser, ¿verdad? Porque si fuera paralelo a la traza vertical, esta recta sería frontal. Y las rectas de máxima pendiente de un plano oblicuo no son frontales, son rectas oblicuas. Entonces, ojo acá, no es paralela esta proyección a la traza vertical. Esto es lo primero que uno debe definir para poder hacer el abatimiento. Es decir, yo necesito conocer la distancia que hay desde el punto A, que es el punto que se quiere abatir, hasta su centro de giro. Porque esa es la distancia que va a copiarse de este lado, ¿verdad?, a partir del punto K, de manera que el punto realice un movimiento circular en el espacio. Y después se va a situar en esta posición. Bueno, esta distancia, por lo tanto, es importantísima. Y esa distancia nosotros la determinamos en los ejemplos anteriores, pero ni siquiera le hacíamos caso, porque como el procedimiento era tan directo, pasaba desapercibida. Pero en este caso no lo podemos dejar pasar. Vamos a realizar en el gráfico lo que llevamos hasta ahora en el espacio. Yo tengo el punto A que quiero abatir y tengo al plano pi. Por supuesto, el punto A está contenido en ese plano y el eje de rotación es la traza horizontal. Eso es una decisión que yo tomé al principio. Usted lo pudo haber hecho también alrededor de la traza vertical. Primero voy a determinar el radio de giro, que como les dije es perpendicular al eje de rotación y por lo tanto, siendo en este caso el eje de rotación la traza horizontal, ese eje de giro tiene que ser una recta de máxima, que son las únicas rectas de un plano perpendiculares a la traza horizontal. ¿Cómo se trata una recta de máxima pendiente? ¿Se entiende? Bueno, se comienza por la proyección horizontal, dibujándose dicha proyección en forma perpendicular a la traza horizontal del plano. El centro de giro, que es el corte entre el radio de giro y el eje de giro o eje de rotación, que es el punto que hemos denominado K, viene a estar en proyección horizontal en este corte de la proyección horizontal del radio de giro y el eje de giro. Por lo tanto, este punto es K en horizontal. Y arriba. Y K en proyección vertical, pues debe estar en la línea interna, porque como el punto K está en la traza horizontal del plano, tiene su altura tiene un valor 0. Luego el radio de giro en vertical estaría dado por esta proyección. Como ven, esto es lo mismo que hicimos en recta de máxima pendiente en la clase pasada. Ahora, a esto que ya tenemos hecho, ¿verdad?, le vamos a agregar el movimiento de rotación, que hasta ahorita movemos. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el punto A va a realizar un movimiento de rotación de esta forma.
Y una vez que termine el movimiento de rotación, vamos a tener el punto abatido sobre el plano horizontal. En ese movimiento de rotación, la distancia que hay desde el punto K hasta el punto A es constante durante el movimiento, porque si no, no sería un movimiento de rotación, ¿verdad? El movimiento de rotación es un movimiento con un radio constante. Como abrir una puerta, como, bueno, cuántos ejemplos de movimiento de rotación podemos. En este caso, la rotación es realizada alrededor de este eje, así que esta distancia se mantiene constante a lo largo del movimiento. Pero esta distancia, que es la que yo debo colocar aquí, para encontrar este punto que vamos a denominar A sub R, como les digo, la distancia entre el punto K y el punto A sub R tiene que ser la misma, bueno, K horizontal, tiene que ser la misma que hay entre el punto K sub H, proyección horizontal de K, y el punto A en el espacio. También quitemos la H en el. Es decir, lo que hay entre el centro de giro y el punto abatido es lo mismo que hay del centro de giro al punto original, porque el movimiento es de rotación. Ahora, eso es verdad, pero ocurre que la distancia KA, el segmento KA en el sistema diédrico es un segmento oblicuo, el amarillo. Y si es oblicuo, yo no sé cuánto es el tamaño, porque las rectas oblicuas no proyectan su tamaño de forma directa. Para poder encontrar el verdadero tamaño de la recta oblicua, nosotros tenemos un procedimiento que también llamamos abatimiento, pero que claro, lo que abatimos no es un plano, sino abatimos un segmento de recta contenida en un triángulo, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a averiguar dónde está ese triángulo. Es bastante sencillo, ese triángulo está aquí. Bueno, ese triángulo, antes de realizar el movimiento de rotación, estoy hablando del sistema diédrico, por supuesto, debo abatirlo para poder determinar el verdadero tamaño del segmento KA. De manera que aquí hay que hacer primero el abatimiento de un segmento para poder llegar al abatimiento del plano. Este caballero de aquí es el que denominábamos en el primer tema A prima. A prima, sí. Y este, por supuesto, esta distancia es el verdadero tamaño del radio de giro del punto A, KA. Eso es fundamental, porque esta distancia es esta misma y tiene que ser. Por lo tanto, aquí también se puede verificar un giro. Es decir, en el diédrico tenemos un problemita, que es el verdadero tamaño del segmento. Este problemita se resuelve abatiendo el segmento. Pero si usted se acuerda cómo se hace el abatimiento de la recta, no debería haber mayor inconveniente. Y no tengo compás. Así que hay que improvisar. Diédrico. ¿Cómo determinar el verdadero tamaño del segmento? Este es el segmento KA. Bueno, recordemos, dibujemos una perpendicular a la proyección horizontal de KA. ¿La tengo? Determinemos la diferencia de altura entre los dos puntos. Aparentemente, esta es la diferencia de altura entre los dos puntos. Eso es. Te lo voy a ensuciar, no se lo voy a entregar como usted me lo está entregando a mí. ¿Me lo puede regalar? Bueno. Usted es el profesor, ¿verdad? ¿Cómo le niega usted al profesor Cordosí? Entonces, la diferencia de altura la copiamos y la trasladamos a esta línea.
perpendicular, por supuesto, a la proyección horizontal y naturalmente paralela a la traza, aunque ahí no parece mucho, ¿no? Pero debería ser paralela a la traza. De manera que el punto que se obtiene aquí sería el punto A' que lo señala aquí señalado. Luego, al unir A' con la proyección horizontal del punto K, pues tenemos definido el verdadero tamaño del radio de giro del punto A. Y este se copia. Habrá que prolongar todo lo que sea necesario la proyección horizontal del eje de giro. Tomamos con el compás la longitud del verdadero tamaño del radio de giro del punto, que es de KH a A', y luego copiamos esa distancia de esta manera. Y obtenemos entonces AR, que es el punto abatido o rebatido, dependiendo, hay diferencia cuando los autores le llaman de diferentes maneras. Y de esa forma yo puedo proceder con 1, 2, 3, 5, 10 mil puntos. Depende del problema. Aquí no estamos resolviendo un problema, sino solamente le estoy explicando el procedimiento del abatimiento de un punto cuando se está abatiendo un plano. Y a horizontal, ¿cómo se abatiría? A horizontal no se abate, lo que nosotros estamos abatiendo es A. O sea, véngase aquí a 3 dimensiones. Nosotros estamos abatiendo es a A. Por supuesto, A tiene unas proyecciones. Abatimos el punto y aparece por aquí. O sea, yo no estoy abatiendo a A horizontal o a A vertical. Yo estoy abatiendo al punto A que está en el espacio y que yo no lo veía. Y que ahora, luego del abatimiento, sí lo puedo ver. Pero lo veo después del abatimiento. Antes del abatimiento lo que veo son las proyecciones. Bien. Una pregunta. ¿Por qué la diferencia entre A y K es el suma de la vertical? Bueno, aquí me faltó un delta. No es la altura. Aquí es la diferencia entre las alturas. La cota de un punto está determinada por la distancia entre la línea de tierra y su proyección vertical. Eso está claro. Por lo tanto, la diferencia de cota la vamos a tener. El punto K tiene cota igual a 0. Entonces, la diferencia de cota entre el A y el punto K es la cota de A. Porque si le restamos 0, pues no da lo mismo. Bien, este es el abatimiento de un punto, este es el procedimiento que ustedes van a seguir para construir una figura cuando se trate de una figura. Ahora, normalmente uno abate puntos, construye una figura, después de aplicar un procedimiento y después tiene que regresar con el resultado, ¿verdad que sí? Entonces aquí ahora yo les voy a mostrar cómo se hace el procedimiento al revés. Bueno, es decir, yo tenía las proyecciones diédricas de un punto, obtuve el punto en cuestión abatido. Ahora, si tengo el punto abatido, ¿cómo encuentro las proyecciones diédricas del punto? Que también eso es importante saber. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Pongan atención. Imaginen que, luego de, por alguna razón, tenemos por aquí un punto B. Un punto que está abatido sobre el plano horizontal. Y yo debo encontrar las proyecciones diédricas del punto, es decir, B sub H y B sub B. ¿Cuál sería el procedimiento que se debe utilizar? El mismo pero al revés. Fíjense. Primero, fíjense cómo, ¿verdad? Exacto, A rebatido está conectado, por decirlo así, con A horizontal mediante una línea perpendicular a la traza horizontal. Tenemos que trazar, o debemos trazar, por B sub R, una línea que también sea perpendicular a la traza horizontal y sobre ella se va a encontrar el centro de giro de B y la proyección horizontal del punto B. Primer paso. Recuerden, tiene que ser esa línea también perpendicular al
eje de rotación. Esa es otra recta máxima pendiente. Esa va a ser otra recta de máxima pendiente. Cada punto tiene su propio radio de giro. Cuando esa línea corta a la traza horizontal del plano, se me va a generar el centro de rotación que le corresponde al punto B. Así como el punto K es el centro de rotación de A, el punto, por ejemplo, L es el punto de rotación de B. Y así como el punto K pertenece a la traza horizontal, el punto L pertenece también a la traza horizontal. De manera que L vertical quedaría aquí en la línea de tierra, aunque esto en realidad no se suele hacer. Yo, más adelante, cuando hagamos un problema, yo simplifico todo el procedimiento, pero aquí lo estoy explicando con detalle. Vamos a ver. Para poder conseguir A horizontal, B horizontal, yo debo construir un triángulo semejante a este. ¿Qué ocurre? Que el verdadero tamaño del radio de giro yo no lo puedo medir directamente acá, sino que lo debo hacer en el triángulo de abatimiento. Y ahora, ese triángulo de abatimiento debe ser semejante a este otro triángulo de abatimiento, porque las dos rectas de máxima pendiente son paralelas. ¿Verdad? ¿Sí? Las dos son perpendiculares al plano pi, es decir, y este es B sub R, y este es L, el radio de giro de B, más o menos este. Si yo realizo el movimiento a la inversa, pues se me va a generar también acá un triángulo de abatimiento, y ese triángulo de abatimiento tiene que ser o debe ser semejante al anterior, porque estamos hablando de dos rectas que tienen la misma dirección. Por lo tanto, para encontrar B sub H, debemos encontrar, en primer lugar, o trazar en primer lugar, el triángulo de abatimiento, encontrar B', y luego que tengo B', sí puedo encontrar B. Ahora, lo que les quiero decir es que este triángulo es semejante a este otro triángulo, porque se trata de líneas paralelas. Y, por consiguiente, los verdaderos tamaños son paralelos, uno más grande que el otro, pero son paralelos cuando se abaten los triángulos. Por lo tanto, el siguiente paso en este procedimiento es dibujar una línea paralela a este verdadero tamaño desde LH. En principio la hago de cualquier longitud, no importa. ¿De acuerdo? Pero es en el caso que tengamos ya un punto. Claro, es indispensable tener uno abatido. Si no lo tiene, claro, porque no tiene la referencia. Correcto, buena observación. Primero hay que tener un punto abatido para poder hacer lo contrario. Ahora, para conseguir el B', por acá, sobre el verdadero tamaño, ¿qué se debe hacer? Recordemos que lo que yo voy a copiar aquí va a ser el verdadero tamaño del radio de giro. Y el radio de giro sería desde L hasta BR. Entonces, haciendo centro en LH, con esta longitud, esta abertura, dibujo este arco. Que iría, digámoslo, en este sentido, mientras que aquel venía en este sentido. Y donde el arco corta a la línea paralela al verdadero tamaño que dibujé por L sub H, Va prima. B'. Tras una línea perpendicular. ¿Me dice? Una línea Perpendicular a la traza. paralela. A la recta más. Perpendicular a la recta de máxima pendiente en proyección horizontal, correcto. O sea, paralela a la traza horizontal del plano mismo. Sería una verde así como es. Y claro, donde esta que me acaban ustedes de indicar se corta con
la que venía desde BR de forma perpendicular a la traza horizontal, Vea. exactamente, Y ven vertical está arriba. y B vertical allá abajo. Ah, bueno, además, muy buena la observación del bachiller, se ve que ustedes aprovechan los paros para estudiar. Eso es bueno, porque el paro es de nosotros, no de ustedes. Me cuesta ver, reparte el tema Miguel. Sí, bueno, cuando se dice vertical, el bachiller acá tiene una solución. Él dice, bueno, mire, esta cateto verde del primer triángulo de abatimiento, que corresponde al radio de giro de A, ¿de dónde provino? De la diferencia de cota entre A y K. Por lo tanto, este cateto verde de este segundo triángulo, que es la diferencia de cota entre L y B. Como L tiene la cota igual a 0, esa diferencia es igual a la cota de B. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar ese tamaño a partir de la línea de tierra sobre la dirección de referencia del punto B, copiar, y ya de esta forma se obtiene. Otra manera, puedes usar una recta frontal del plano, puedes usar una recta horizontal del plano, puedes usar cualquier recta del plano para asegurar que el punto pertenezca a dicho plano. Correcto. Pero no, claro, esto no es solamente para un segmento, esto es para una figura. ¿De acuerdo? Entonces probablemente lo tengan que hacer varias veces porque probablemente deban construir o determinar un cuadrado o un pentágono o un hexágono. Bueno, entonces ahí tendrán que cambiar de populista, pues le ponga uno de más. Pero no, aquí lo que tienen ustedes que hacer es trabajar de forma ordenada, ponerle nombre a las cosas que ustedes consideren que le hace falta un nombre, y verán que entienden cuál es el uso y el papel que tiene cada una de esas líneas. Si usted trabaja lo loco, pues seguramente cuando trate de recordar qué fue lo que hizo, pues no lo va a poder. Entonces, van a copiar eso. Yo ahora voy a hacer lo mismo mediante una simplificación. ¿Okay? O sea, yo lo expliqué con detalle. Ahora lo hacemos como lo haría yo, que ya tengo experiencia con esto. O sea, yo no lo hago de esta manera. Esta es la forma de que yo la explico. Cuando yo la hago, me ahorro el 50% de los pasos. Vamos a ver.